Responder la primera pregunta. ¿Cuáles elementos de una tradición eurocéntrica se observan en el contexto cercano? En Ciénaga todavía encontramos muchos ejemplos de cómo el eurocentrismo sigue presente en nuestra vida diaria. Aunque pareciera que es algo del pasado, lo cierto es que todavía influye en cómo pensamos, en lo que valoramos y en la manera en que nos relacionamos con nuestra propia cultura. En la educación, la mayoría de los contenidos que aprendemos en el colegio vienen de Europa o Norteamérica. Por ejemplo, en literatura nos hablan mucho de autores europeos como Cervantes o Víctor Hugo, pero casi nunca se profundizan en escritores de nuestra región Caribe o en los aportes de la tradición oral de los pueblos indígenas y afrodescendientes, que también forman parte de nuestra historia. Lo mismo pasa con la filosofía o la ciencia, que se privilegian las ideas occidentales, mientras que en los saberes locales puedan invisibilizados. Eso poco a poco nos hace pensar que lo extranjero es más valioso que lo nuestro. En Ciénaga Magdalena, en lo cultural, se consume mucho lo que se vive de afuera, la música internacional, la moda, lo que vemos en redes sociales o en series extranjeras, incluso en las fiestas como Halloween, que se celebran con mucho entusiasmo. Sin embargo, nuestras propias manifestaciones culturales no siempre reciben la misma atención. Un ejemplo claro, el caimán cienaguero, que acá les hago una muestra de cómo los niños jóvenes muestran su talento al ritmo de tamboras en la institución educativa Darío Torregrosa Pérez. En lo social, esta universidad ahora mismo se llama Unicaribe, es la Universidad de Ciénaga Magdalena, donde hay diferentes carreras universitarias. El éxito muchas veces se asocia con seguir modelos occidentales. Por ejemplo, se piensa que para salir adelante hay que mudarse a una gran ciudad, estudiar en universidades prestigiosas o trabajar en empresas modernas. Y aunque eso no está mal, también es cierto que se deja de valorar la experiencia de vida comunitaria en pueblos como el nuestro, o los oficios tradicionales como la pesca, la agricultura o la artesanía, que son fundamentales en la economía y la cultura de Ciénaga. Todo esto nos muestra que el colonialismo no fue solamente un hecho del pasado, todavía influye en lo que pensamos, en lo que aprendemos y en cómo medimos el valor de las cosas. Si no lo cuestionamos, corremos el riesgo de seguir poniendo lo extranjero por encima de lo propio. Por eso es muy importante reflexionar sobre lo que significa vivir en un contexto como Ciénaga, un lugar lleno de historia, de tradiciones afrodescendientes, indígenas, caribeñas, que tiene un valor enorme. Si empezamos a reconocer y valorar más lo nuestro, podremos construir una identidad más fuerte, orgullosa de sus raíces y menos dependiente de lo que viene de afuera. Hola, mi nombre es Dairis Márquez, estudiante en la carrera de licenciatura en Ciencias Sociales en la Ibero. Para dar respuesta a una pregunta muy interesante, vamos a basarnos en la lectura de Sousa 2009. La pregunta es, ¿cuáles resistencias se retoman en las comunidades cercanas? O sea, después de 5 siglos de contactos asimétricos y mestizajes, es más correcto pensar en maneras y sitios policéntricos de aprendizaje y desaprendizaje, de tal manera que la resistencia contra la injusticia, la exclusión y la discriminación forzadas al ser global por el norte global capitalista, colonialista y patriarcal, puede ser concebida como un aula global. La confiabilidad de cada saber será medida por su contribución. Es importante mencionar una de las premisas para desarrollos de la epistemología del sur. Es la diversidad del mundo, la cual es infinita. Existen diferentes formas de pensar, de actuar, de sentir pensando,
de relacionarse entre los seres humanos, diferentes formas de relación entre humanos y no humanos, con la naturaleza y lo que llamamos naturaleza. Podemos decir que en la costa caribe colombiana, principalmente en el Magdalena, Atlántico y Bolívar, hemos resistido al colonialismo, luchando por mantener cultura, nuestros saberes, sus historias, sus tradiciones, haciendo valer esas costumbres, esos saberes ancestrales, esas prácticas espirituales, esos significados de la madre tierra para ellos, de la naturaleza, de sus formas de crianza, de esas tradiciones que ellos quieren mantener. Ellos luchan para mantener su esencia y su ser. Al igual que los afros, que siguen luchando por sus derechos y para poder conservar sus tradiciones, su cultura, su música, su baile, su sabor. Se han organizado en grupos, ya sean en fundaciones, asociaciones, que luchan por sus derechos como comunidades étnicas y afros, siendo estas partes de la epistemología del sur. Hola, mi nombre es Derly Milena Rosas Gómez, estudiante de la Universidad Iberoamericana. Hoy les hablaré sobre una pregunta muy importante teniendo en cuenta el documento brindado por la maestra. La pregunta es: ¿cómo pensar las epistemologías del sur en los contextos cercanos? Las epistemologías del sur, según Santos, parten de reconocer los saberes que han sido históricamente invisibilizados por el pensamiento dominante. En un contexto escolar rural, esto significa reconocer la sabiduría campesina y ancestral sobre agricultura, cuidado de la naturaleza, medicina tradicional y organización comunitaria. Cabe aclarar que estos saberes no deben verse como inferiores, sino como conocimientos válidos que dialogan con lo académico. Por otro lado, se debe tener en cuenta que la escuela puede abrir espacios donde padres, abuelos y líderes comunitarios compartan sus prácticas y visiones. Esto genera aprendizaje significativo para la vida rural. Es importante enseñarles a los estudiantes que su cultura y sus experiencias también producen conocimientos válidos. Vale, y esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en otro momento.